Me llamo Mariana Quintero. Tengo 66 años. Esa tarde, la lluvia caía suave contra la ventana de la cocina mientras doblaba la ropa sobre la mesa, toallas blancas, todavía tibias de la secadora, con un olorcito a lavanda que se escapaba. La casa estaba en silencio. Solo se oía el tic-tac del reloj viejo en la pared. Pensaba en prepararme un té cuando el celular se iluminó en la barra. Gabriel. Mi hijo casi nunca mandaba audios. Ver su nombre me sacó una sonrisa antes de siquiera darle play. Su voz llenó la cocina. Conocida pero con un filo quebradizo que no le había oído nunca. Mamá empezó, y luego se quedó callado demasiado tiempo. Estoy harto de tu presión constante. Nunca paras. Me haces sentir como un fracasado. Me quedé helada, con una toalla apretada en las manos. Siguió hablando de cómo controlaba su vida, de cómo lo hacía sentir chiquito, de cómo hasta su novia había dicho que yo era imposible. Y luego vinieron las palabras que no se me quitan de la cabeza. Ojalá nunca hubiera sido mi madre. Eres una inútil. El mensaje se cortó. Me quedé parada. La pantalla del celular apagándose en mi palma. Afuera. La lluvia se hizo más fuerte. Como una cortina que bajaba sobre algo que ni cuenta me había dado que se estaba acabando. Intenté llamarlo. Saltó directo al buzón. Volví a intentarlo. Y la misma silencio gris me contestó. Me había bloqueado. Me senté a la mesa de la cocina y dejé caer las toallas dobladas. La casa pareció achicarse a mi alrededor. Cada ruido tragado por la tormenta. Estuve así un buen rato oyendo la lluvia. El eco de su voz. El tipo de silencio que lo cambia todo. Al amanecer, dejé de esperar respuesta. Lo único que quedaba era recordar cómo habíamos llegado hasta aquí. Cuando Gabriel tenía 8 años, le prometí que nunca más se sentiría pobre. Su papá había muerto el invierno anterior, y yo cumplí la promesa como pude trabajando. Agarré turnos extras en la Secretaría de Escuelas de Guadalajara, manejando presupuestos de programas que nadie quería. Llegaba a casa de noche, calentaba sopa, revisaba tareas. Gabriel se sentaba ata la mesa dibujando y me preguntaba, «¿Estás cansada, mamá?» Y yo le sonreía. «Para ti nunca. Mijo, para cuando cumplió 18. Había juntado lo suficiente para la universidad en Monterrey. Un coche y lo que yo llamaba una red de seguridad chiquita. 200,000 pesos. Cada peso contado. Pagué la colegiatura directo. Le mandaba la renta al casero. Le depositaba para el súper cuando me llamaba a medianoche, diciendo que la tarjeta no jalaba. Entonces me decía, «Mi ancla». Yo me aferraba teso, después de graduarse. Seguí encontrando formas de ayudarlo un terapeuta cuando dijo que se sentía perdido. El enganche para un departamento cuando dijo que rentar lo hacía sentir temporal. Los papeles llevaban nuestros 2 nombres, pero la hipoteca salía de mí. «Pronto me hago cargo», decía. Y yo le creía. Cuando las amigas me decían que lo estaba malcriando, me reía. Solo necesita tiempo. La verdad era que yo necesitaba creer que todavía me necesitaba. Una tarde, años antes de ese mensaje, nos sentamos en el balcón nuevo viendo las luces de la ciudad. Levantó su copa y dijo, medio en broma, «¿Tú siempre arreglas todo?» «Mamá», recuerdo que pensé que sonaba casi a gratitud. Ahora, dándole vueltas en la cabeza, suena a otra cosa, algo que no oí hasta que fue demasiado tarde. Gabriel empezó a quererse hablar rápido cada vez que le preguntaba por el trabajo. «Las entrevistas van de lujo», decía, con la vista en el celular. Una agencia de publicidad en el centro se enamoró de mi portafolio. Solo espero su llamada. Pasaron semanas, luego meses. Ni empleo, ni explicación. Cuando volví a preguntar, frunció el ceño como si hubiera roto algo frágil. «Mamá,
¿Por qué todo lo haces cuestión de lana? Asentí, avergonzada de haber preguntado. Empezó a usar zapatos que costaban más que mi despensa mensual. Ropa con marcas que solo veía en revistas. Son muestras, dijo ligero. Gajes del networking. ¿Una noche en la cena? Su novia Natalia se nos unió. Era educada, amable y callada. Demasiado callada. Cuando le pregunté cómo se conocieron, sonrió sin mirarme a los ojos. Entre amigos murmuró, cortando el pollo en pedacitos muy pensados. Gabriel se rió. Aguanta mi horario, ¿verdad? Intenté reírme también, pero algo en su postura, la forma cuidadosa de mantener la vista en el plato, hizo que el cuarto se sintiera más angosto. Después de que se fue, le pregunté si todo estaba bien entre ellos. «Mamá, deja de analizarme». Saltó. «Siempre haces eso». Me dio un beso en la mejilla antes de irse, rápido y distraído, oliendo a colonia que yo no le había comprado. Me quedé en la puerta mucho después de que su coche desapareciera, diciéndome que así se veía la adultez: distancia, seguridad, independencia. Era más fácil creer eso que admitir que su risa ya no sonaba segura. La primera vez que lo oí, pensé que había entendido mal. En la cafetería cerca del departamento de Gabriel, la barista levantó la vista de la caja. «Usted es su mamá, ¿verdad?» Qué chistoso. Siempre dice, «No se preocupen, de todos modos mi mamá paga». Se rió, de esa risa que te incluye en la broma. Sonreí débil. Dejé propina de más y salí antes de que terminara de gotear el espresso. La siguiente parada fue el gym. Había ido a cancelar la membresía que pagaba desde la universidad. El chavo de recepción revisó la cuenta. «Ah, Gabriel Quintero. Viene mucho. Siempre bromea que su mamá es la verdadera patrocinadora». «Sí», pregunté bajito. El chavo alzó la vista. De repente, inseguro. «Es juguetón». Le di las gracias y salí al aire gris de la mañana. Me temblaban las manos al abrir el coche. Para cuando llegué a su edificio, algo dentro de mí se había quedado quieto. Su vecina, una señora de mi edad con un perrito, me saludó desde su porche. «Usted debe ser la mamá de Gabriel. Nos conocimos el verano pasado. Criatura segura de sí misma. Da unas fiestas buenísimas». «¿Fiestas?», repetí. Asintió. «Grandes». Dijo que era su departamento, pero le comenté que era mucho para alguien de su edad. Mi voz salió demasiado calmada. «¿Dijo que era dueño?». Inclinó la cabeza. «Claro». Dijo que acababa de liquidar el crédito él solo. Sonreí de nuevo. Educada esta vez. Y me despedí, conduciendo a casa. La lluvia emborronaba todos los faroles, las banquetas, la verdad. Durante años me había convencido de que mi generosidad era amor, que su orgullo era juventud. Ahora sonaba ya prepotencia dicha en voz alta, sobre mostradores de café y escritorios de gym. Esa noche volví a reproducir su mensaje. Las palabras todavía dolían, pero ya no me sorprendían. Entre tantos, yo lo tengo, mamá. Y eres la mejor. Algo se había roto y yo no lo vi. Cuando terminó, lo borré. Apagué el celular. Fui a mi escritorio y saqué la tarjeta de Daniel Ruiz. Era hora de dejar de fingir que no entendía mi propia historia. Daniel Ruiz había manejado el testamento de mi esposo 15 años atrás. Cuando llamé a su oficina, reconoció mi voz antes que mi nombre. «Mariana», dijo suave. «Venga mañana por la mañana. Revisaremos todo». Su oficina olía igual: café, papel, lluvia. Esperó a que me sentara para hablar. Dijo que aún tiene el título del departamento y el vehículo de su hijo. Deslicé una carpeta sobre el escritorio. Sí, el departamento fue mi inversión. El coche, regalo de graduación. Pero los mantuve a mi nombre. Pensé que lo protegería de un mal crédito. Daniel hojeó los documentos.
asintiendo. Lo protegió. Legalmente. Siguen siendo suyos. Miré los papeles. Las firmas que una vez creí que significaban familia. Entonces quiero venderlos. Alzó la vista rápido. ¿Estás segura? No estoy enojada, dije. Estoy terminada. Me estudió un momento. Luego cerró la carpeta. Podemos hacerlo discretamente. El departamento ha subido bien de precio. Debe alcanzar más de 300.000 pesos. El coche, unos 26.000. Yo me encargo de los compradores con cuidado. Hágalo, dije. Dudó otra vez. Si él impugna la venta, necesitaremos prueba de propiedad y correspondencia que muestre que usted aportó los fondos. ¿La tiene? Abrí la bolsa y dejé un paquetito de estados de cuenta, bien sujetos con clip. Cada transferencia, cada promesa. Daniel soltó un suspiro leve. De admiración. Siempre fue organizada. No organizada, dije. Preparada. Solo nunca pensé que la usaría para esto. Asintió despacio. Entonces lo haremos oficial. Preparo los anuncios y le aviso cuando entren ofertas. Al salir de la oficina, la lluvia había parado. Las calles brillaban todavía, reflejando una luz gris opaca. Durante años había imaginado proteger a Gabriel del mundo. Esa mañana, por primera vez, entendí que el mundo no era la amenaza, era lo que él había aprendido de mi protección. Al llegar a casa, me serví un té y me senté a la mesa de la cocina. Viendo cómo se apagaba la luz sobre el porche, mi corazón ya no dolía, solo se sentía callado. Decidido, tenía algo mejor que el perdón. Tenía pruebas y la voluntad de usarlas. La primera llamada fue de mi hermana Lina. Mariana, está destrozado. Empezó sin saludo. Me dijo que vendiste su departamento. No es demasiado duro. Es tu único hijo. Apreté más el teléfono. Su departamento. Lina, ¿de quién está la escritura? No es eso. Dijo rápido. Está perdido, confundido. Necesita guía. No castigo. Lo guié 30 años, dije bajito. Eligió no escuchar. Suspiró. Siempre fuiste terca. Habla con él antes de que sea tarde. Colgó antes de que pudiera contestar. Por la tarde, llegaron 2 llamadas más. Una de mi primo. Otra de una amiga vieja que había oído una versión de la historia de boca de Gabriel. Escuché. Dije poco. Colgué. El círculo alrededor de él se cerraba, tratando de jalarme de vuelta con culpa. El golpe en la puerta fue después de la cena. Al abrir, Natalia estaba ahí, abrazando su abrigo. Estaba pálida. La voz baja. No sabe que vine. Pensé que debía saber la verdad. Nos sentamos en la sala. La misma donde antes sonreía educada sobre el café. Decía que nunca lo cortarías. Siguió. Que tú lo necesitabas más que él a ti. Se reía cuando sus amigos le preguntaban cómo pagaba el coche. Decía, fácil. Mi mamá es adicta, quieres salvarme. Bajó la vista Tina a sus manos. Por eso terminé con él. Por un momento. Solo oí el zumbido leve del refrigerador. Luego asentí. Gracias, Natalia. Hiciste bien. Cuando se fue, cerré con llave y me apoyé en la puerta. Respirando lento. Las llamadas, los ruegos, las historias ya no dolían. Solo hacían que el siguiente paso se sintiera inevitable. Pasadas las 9 sonó el teléfono. Casi no contesté, pero el número era conocido. Mamá. ¿Qué hiciste? La voz de Gabriel era filosa. Desesperada. Mi coche desapareció. La transferencia de título. ¿Qué demonios pasa? Mantuve el tono firme. El dueño lo vendió. Yo soy el dueño, gritó. No. Gabriel, dije bajito. Nunca lo fuiste. Silencio. Luego el ruido de la lluvia golpeando el asfalto del otro lado. No puedes hablar en serio. ¿Vendiste mi coche? Vendí mi coche, corregí. Y el departamento seguirá. Colgó.
10 minutos después oí llantas chirriar afuera. Al abrir la puerta, Gabriel estaba empapado, el pelo pegado a la frente, una botella de cerveza a medio terminar en la mano. «Perdiste la cabeza», dijo, pasando a mi lado hacia la sala. «No tenías derecho». Cerré la puerta y lo enfrenté. Tenía todo el derecho. Los documentos están a mi nombre. Caminó de un lado a otro, sus zapatos dejando huellas de lodo en el piso. «Me arruinaste. ¿Entiendes lo que hiciste?» «Entiendo perfecto», dije. «Has vivido de mí años, burlándote con tus amigos, gastando dinero que yo gané. Eso no es cierto, tu barista, el del gym, tu vecina. Todos saben mi nombre. Gabriel. Porque tú te encargaste de que lo supieran». Dejó de caminar. «Entonces anduviste preguntando por mí, espiando, qué patético. ¿Mamá?» Sus palabras ya no cortaban, solo caían. «Tal vez, pero la verdad por fin salió». Se frotó la frente. De repente más chiquito. «Solo necesito tiempo». «Va, puedo arreglarlo. Si pudieras prestarme...» «No». Alzó la vista, sobresaltado. «¿Qué?» «Se acabó lo de arreglar. Mañana vienes por tus cosas. Después, caminas solo». «Mamá, por favor», dijo, la voz quebrándose. «No puedes tirarme así». «No te tiro», dije suave. «Te devuelvo tu vida. Solo que no te gusta cómo se ve sin mi dinero dentro». Por un momento ninguno habló. La lluvia golpeaba más fuerte. Un tambor constante contra las ventanas. Finalmente murmuró: «Te vas a arrepentir». Y salió. Lo vi desde la puerta mientras su figura se emborronaba en el aguacero. Los hombros caídos, la rebeldía mezclada con miedo. Cuando el motor de su coche se perdió, cerré la puerta y me apoyé en ella. Me temblaban las manos, no de debilidad, sino de alivio. La casa volvió a quedar en silencio, pero ya no se sentía hueca. Había trazado una línea, y por primera vez en años, sabía de qué lado me tocaba estar. 2 días después convoqué a una reunión familiar en casa de mi hermana Lina. Abrió la puerta con cara de quien se prepara para el golpe. «Está apenado», dijo antes de que entrara. «Se queda con un amigo. ¿De veras vendiste todo?» «Sí», dije. «Iban a Tetaf a entender por qué». Alrededor de la mesa del comedor estaban Lina, nuestro primo Pablo y mi cuñado Tomás. Puse una carpeta frente a ellos, estados de cuenta, escrituras, capturas de mensajes. «Estas son las transferencias que le hice a Gabriel en los últimos 10 años», dije. «Colegiaturas, pagos del coche, hipoteca del departamento, sesiones de terapia, depósitos mensuales, cada peso documentado». Tomás soltó un silbido bajito. «Eso pasa de 200.000 pesos. Lina frunció el ceño. «Aún así, ¿pudiste hablar con él antes?» «Lo hice», dije. Mi voz estaba calmada. Casi demasiado, cada vez que decía que solo necesitaba un poquito más de tiempo. Le creí porque era más fácil que admitir que no me respetaba. Pablo se inclinó. «¿Y las historias? Que fuiste a sus espaldas, que lo humillaste». Abrí otro sobre y se lo pasé. Adentro había declaraciones escritas, una del dueño de la cafetería, otra del chico del gym. Les dijo que yo pagaba todo. Presumía. Nadie habló. Solo se oía el clic suave del reloj de pared en el pasillo. Al fin Lina susurró. «No sabía. No quería que supieras», dije. «No quería que nadie supiera lo que cuesta criar a Keo, alguien que nunca aprende a pararse solo». Tomás carraspeó. «Hiciste lo que tenías que hacer». Asentí. Junté los papeles y me puse de pie. Su silencio me siguió hasta la puerta, ni juicio ni alabanza. Solo el sonido de la verdad acomodándose donde antes estaba el cariño. Al salir, el aire estaba quieto. Por primera vez en semanas, nadie gritaba mi nombre. La carta llegó 3 semanas después. Doblada prolija en un sobre blanco sin remitente.
La letra era de él cuidadosa, casi de niño, como cuando escribía tarjetas de agradecimiento después de los cumpleaños. Adentro había 4 hojas. Por ambos lados. Leí las primeras líneas parada junto a la barra de la cocina. Mamá, sé que no me debes nada. Me quedo con un amigo. Trabajo medio tiempo en una empresa de paquetería. No me di cuenta de cuánto dependía de ti hasta que se fue. Dije cosas que no sentía. Ni sé quién era esa noche. Las siguientes páginas estaban llenas de recuerdos nuestras caminatas cuando era chiquito. La noche en que murió su papá. La vez que manejé 3 horas para recogerlo después de una bronca con un roomie. Habló de culpa, de vergüenza, de querer enmendar las cosas. A la mitad. Me empezaron a temblar las manos. Las palabras sonaban sinceras, pero algo en ellas se sentía demasiado pulido, demasiado ensayado. Igual que cuando engatusabas a los maestros con la tarea atrasada. La última línea decía: si tan solo pudieras hablar conmigo, tal vez podamos empezar de nuevo. Me quedé sentada un rato largo antes de contestar. Luego busqué una hoja y escribí despacio: Gabriel, me alegra que estés bien. Creo que puedes cambiar, pero el cambio no se escribe, se vive. Muéstramelo con tiempo, no con promesas. Aquí estaré, pero distinto. Sellé la carta, sin remitente, igual que la suya. Cuando la eché al buzón esa tarde, el sol ya se había ido, dejando la calle bañada en luz pálida. Esta vez mis manos no temblaron. Había contestado como madre, pero no como salvadora. Y por primera vez en años, esa diferencia se sintió como amor. Han pasado 18 meses desde esa noche en el umbral. Las estaciones giraron. Y algo dentro de mí también. Ahora doy clases de escritura creativa medio tiempo en el centro comunitario. Solo 2 noches por semana. Pero me basta. El resto del tiempo soy voluntaria en la Fundación de Alfabetización del centro, ayudando a adultos a aprender a leer. Su avance me conmueve de una forma que no sé explicar. Tal vez porque me recuerdan que nunca es tarde para volver a empezar. El mes pasado llamó mi hermana Lina. Vi a Gabriel, dijo con cuidado. Trabaja en un almacén cerca de Saltillo. Se ve más flaco, más callado. Tomé aire lento. Bien, trabajar es bueno. Preguntó por ti. Añadió. Dijo que espera que estés feliz. Y lo estoy, le dije. Y lo decía en serio. Después de colgar, me senté en el porche con un té, oyendo el zumbido de los faroles. La casa se sentía más grande ahora, pero no vacía en paz. Repinté la sala. Vendí el coche viejo. Doné casi 20.000 pesos al fondo de becas de la escuela. Cada decisión desde esa noche había sido mía, sin compartir, sin aprobación. Limpia. A la mañana siguiente compré una luz de porche con sensor de movimiento, de las que se encienden al oscurecer y se quedan prendidas hasta el amanecer. La instalé yo misma. Los tornillos un poco chuecos pero firmes. Cuando llegó la primera tarde y la luz se prendió, el resplandor se derramó suave sobre los escalones del frente. Un vecino que paseaba al perro asintió hacia ella. Quedó bonita. Dijo. Gracias, contesté. Está hecha para quedarse encendida. Esa noche, desde la ventana de mi cuarto, vi la luz arder contra la oscuridad, una promesa constante, corriente, no de espera. No de esperanza, sino de presencia. Por primera vez en años, no sentí necesidad de revisar el celular ni preguntarme si llamaría. El amor que todavía le tengo a mi hijo ya no duele. Simplemente existe callado, firme y por fin libre.